Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, mi nombre es Jacobo Silva, soy licenciado en Relaciones Internacionales, maestro en Estudios Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. En esta ocasión vamos a hablarles de Bangladesh. Muy bien, como ustedes saben, en las últimas semanas y en los últimos meses ha habido una gran cantidad de información que viene de Bangladesh acerca de la crisis política por la que está atravesando. Justamente en esta ocasión vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando y qué podría pasar eventualmente en este pequeño país, pero muy poblado de Asia del Sur. Para empezar, creo que es importante que tengan en cuenta una cosa. Esta historia o esta crisis política va a ser o va a ilustrar una división o una dicotomía en la política bangladesí de largo aliento, más o menos desde 1971. Para lo cual, lo que podemos hacer es simplemente recordar algunas cosas importantes, porque al fin y al cabo, Bangladesh es una democracia bastante joven. Para empezar, en 1947 se da el proceso de partición de la India británica o la India histórica. Ustedes saben, en dos países principalmente, India y Pakistán. Pero cuando hablamos de Pakistán, hay que tomar en cuenta que Pakistán estaba conformado por una parte al oriente de India, que es lo que hoy llamamos Bangladesh, y al occidente de India, que es lo que hoy llamamos Pakistán. En ese sentido, vamos a ver que justamente este nuevo país tenía un territorio bastante, digamos, interesante, pero muy fuera de lo común. Es decir, dos porciones de territorio separadas por una bastante grande y extensa que es India. Pero ¿por qué se llevó a cabo esto? ¿Qué es lo que pasó? Hay que tomar en cuenta que el criterio para el proceso de partición de la India británica fue precisamente religioso. Es decir, se dio la partición a través de buscar las mayorías religiosas en los territorios de los que hablamos. Tanto en lo que conocemos hoy como Pakistán como en lo que conocemos hoy como Bangladesh hay unas mayorías musulmanas y justamente en India lo que vamos a ver es una península con una mayoría hindú. Ese fue el criterio, nada más. No hubo mayor complejización del problema. Debido a ello, lo que vamos a ver es que, y ustedes podrán pensar, bueno, eso quiere decir que estos dos territorios, con poblaciones que tienen un credo común, van a llevarse bien y van a tener una relación muy cordial y armónica. La verdad es que nada más afuera de lo normal o más fuera de ello. De hecho, lo que sucede en este momento en este Pakistán dividido, que es Pakistán Oriental y Occidental, es que va a empezar a haber una división e incluso ciertas rivalidades. ¿Por qué? Más bien hay que verlo desde la perspectiva de las poblaciones y ya no tanto un criterio religioso, sino un criterio lingüístico. Para empezar, lo que podemos ver es que el Pakistán occidental siempre ha tenido una población menor y el Pakistán oriental ha tenido una población mayor o más grande. ¿Cuál quiere decir y qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante? Porque lo que se va notando con el paso del tiempo es que el Pakistán occidental va a tener un mayor número de sus subordinados, sus adeptos o sus, podríamos decir, nacionales o locales en las instituciones más influyentes en la política, en las élites políticas y en el ejército, en demérito del Pakistán occidental. Es decir, aquella porción que tiene menor población estaba teniendo mayor poder político y obviamente militar dentro de este nuevo país. Esto no hubiera sido tanto problema, aunque empezó a ser, digamos, un asunto importante, mm, digamos que no tan importante como otro que se va dando en este momento. Ese es el de la lengua. En el Pakistán occidental tiene una gran diversidad lingüística y étnica, pero se da por sentado que la mayoría habla urdu, que sirve como una lengua franca entre las diversas lenguas que se hablan en Pakistán. En el caso de Pakistán occidental, en el caso de Pakistán oriental, lo que vamos a notar es que hay una diferencia importante. Ellos hablan bengalí. Y el bengalí es una lengua importante, es la lengua mayoritaria, hay algunas otras que se hablan, pero la mayoría habla bengalí. Y
Al ser esto la lengua de esta porción del territorio, lo que no va a gustar es que de pronto se da una pugna y el Pakistán occidental empieza a imponer justamente el urdu como la lengua oficial. Es decir, piensen ustedes que viven en un territorio, en un país, pero su lengua materna no va a ser propiamente, aunque es muy hablada, no va a ser propiamente la lengua oficial, la lengua en que se lleven a cabo, por ejemplo, ciertos procesos, la lengua en la que van a poder hacer ciertos trámites, sino que va a ser otra lengua se supone que el mismo país, pero de un territorio que está del otro lado de India. Esto crea una división muy importante y creo que es la división más importante, porque a partir de este momento se va a crear algo llamado la Liga Awami. La Liga Awami es un movimiento muy importante que va precisamente a promover la defensa del bengalí como la lengua oficial y eventualmente va a tener un importante líder que es Sheikh Mujibur Rahman. Rahman va a ser una figura muy importante, va a ser el rostro de esta lucha por mayor autonomía, por tener una lengua propia e incluso y eventualmente lo que vamos a ver es que él va a ser muy incómodo para las élites políticas del Pakistán occidental. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? En 1971 justamente se va a llevar a cabo el asalto militar, una guerra civil. Pakistán Oriental va a querer poner orden en el Pakistán Occidental a través de la fuerza militar. Esto va a llevar a una guerra civil muy importante, una guerra civil muy particular porque son dos territorios separados y una guerra que va a servir de acicate a la India para, por así decirlo, tratar de disminuir el poder de Pakistán Occidental. ¿Cómo lo va a hacer? Simplemente va a apoyar al Pakistán Occidental. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a tomar en cuenta que se va a crear un gobierno en el exilio que va a estar en India porque además este personaje tan importante, Sheikh Mujibur Rahman, va a ser encarcelado, pero lo interesante va a ser que también India va a acoger a cerca de 10 millones de refugiados bangladesíes musulmanes en su territorio. No es fácil, no es nada sencillo que de pronto lleguen 10 millones de personas más en un lapso de tiempo tan corto y lo que vamos a notar es que esto a pesar de todo va a ser un signo o un símbolo de ayuda para aquellas personas que quieran refugiarse en India. Y este cobijo además al gobierno en el exilio va a venir acompañado de ayuda militar. En ese sentido, el Pakistán occidental, y podríamos decir que incluso India, encabezada en ese momento por la primera ministra Indira Gandhi, van a salir exitosos. Va a ser una derrota muy importante para lo que hoy conocemos como Pakistán. Y van a hacer este nuevo país que se va a llamar Bangladesh, que justamente quiere decir la tierra de los Bangla o de los bengalíes. Por eso así se llama justamente este país. Y vamos a notar que pese a todo, se va a tener una identidad propiamente bengalí, musulmana, obviamente, pero también va a haber ciertas discordias y pugnas internas. Tan es así que en 1975 va a haber un golpe de Estado. Un golpe de Estado que va a llevar a muchos desórdenes y eventualmente vamos a ver la llegada por suerte, en el mismo año de otra vez un régimen democrático, pero esta vez no va a ser la Liga Awami ni va a ser el padre de la independencia bangladeshi, que ya se reconoce en Sheikh Mujibur Rahman. Quien va a llegar ahora va a ser el fundador de un partido que se llama Partido Nacionalista Bangladeshi o de Bangladesh, que su nombre será Ziaur Rahman. Lo sé, deben entender que luego a veces en algunos países hay apellidos más comunes que otros. Fuera de ello, Rahman, o este es Ziaur Rahman, va a intentar establecer e igualmente consolidar ciertas instituciones, una democracia,
pero a su manera, evidentemente, pero esto no va a ser suficiente y vamos a notar que en 1981 va a haber otro golpe de Estado. De hecho, se van a dar una sucesión de golpes de Estado. La inestabilidad en Bangladesh va a ser muy palpable hasta el año 1982, cuando llega un dictador que, digamos, va a poner cierto orden por un tiempo bastante considerable, que es Ershad, perdón. Ershad va a tener o va a establecer esta dictadura hasta 1991. ¿Qué tiene de importante el 91? Debemos recordar que Guerra del Golfo, debemos recordar que se acaba la Guerra Fría y va a haber cambios importantes en el mundo, como el colapso de la Unión Soviética. En ese sentido, lo que también vamos a notar es que va a llegar otra vez la democracia a Bangladesh. Se va a terminar la dictadura y esta vez va a ser interesante porque si bien va a llegar la democracia, no va a llegar en manos de un hombre, va a llegar en manos de una mujer. Khaleda Zia, por este partido del que habíamos hablado, nacionalista bangladeshi, que es la esposa de Ziaur Rahman. Su esposa llega al poder después de que él obviamente es asesinado en el golpe de Estado y ella va a estar ahí un buen rato y va a completar su periodo. ¿Y qué creen? Eventualmente va a haber otra vez elecciones, pero va a cambiarse de partido y va a haber una alternancia. Y quien llega va a ser Sheikh Hasina, uno de los personajes más importantes que hoy podemos escuchar en las noticias sobre Bangladesh. Hasina es además la hija de Sheikh Mujibur Rahman. En ese sentido, lo que podemos encontrar es que justamente van estos dos bandos, la Liga Awami y el Partido Nacionalista Bangladeshi, van a ir disputándose en diferentes ocasiones el poder por la vía democrática. Ese es un punto importante a tomar en cuenta. Después de Sheikh Hasina, vamos a ver que llega otra vez Zia y en 2008 vuelve Sheikh Hasina. Lo sé, es muy interesante, ¿no? En un país musulmán, las caras que tienen o los rostros que tienen las fuerzas políticas son de mujer. Eso sí, mujeres con un origen familiar muy particular porque evidentemente ha marcado la vida política de Bangladesh. Ahora, hay que tomar en cuenta que desde 2008 hasta 2024, y eso es lo más interesante, Sheikh Hasina logra ganar consecutivamente 3 elecciones. Ella se queda en Bangladesh como primera ministra 15 años. Es un punto importante, sí, es bastante interesante para un país que parece ser que se había estado perfilando para ser o tener un modelo bipartidista, pero lo que vemos es que no. Sheikh Hasina se queda ahí un buen rato, obviamente tiene estas buenas relaciones con países como India, se mantiene con una política exterior que digamos logra consolidarse en estos años, porque bueno, también tuvo guerras civiles, tuvo esta guerra, estos golpes de Estado y como ya dije, tuvo esta guerra en el 71 por su independencia. Es después de eso, Hasina va a tratar de consolidar y tratar de llevar por la ruta del desarrollo a este país, o al menos eso es lo que se esperaba. Lo que va a suceder en 2024, vamos a decir, es el resultado de problemas añejos que no se resolvieron y creo yo que de dinámicas que no se lograron trascender. Porque las protestas estudiantiles que vamos a ver en Bangladesh no son para nada nuevas, no son de este año. De hecho, ya vienen de años anteriores. Pero lo que va a ser interesante en este momento es que en este país, de Asia del Sur, se tiene una ley que dice que reserva 30% de los puestos del gobierno para eh, podríamos decir, las personas que lucharon en la guerra de independencia. En ese momento se les llamaba los Freedom Fighters. Y ustedes dirán, bueno, está bien, pero y incluso esto se logró después de la independencia, esta ley es bastante longeva, pero lo que vamos a notar es que no nada más fueron parte de estos beneficios los Freedom Fighters, sino también sus hijos, y no nada más los hijos, los nietos. Esto empezó a ser bastante irritante porque en un país donde el desempleo juvenil, pero sobre todo el desempleo está siendo bastante elevado, que de pronto los puestos del gobierno
que ustedes deben saber que en un país como Bangladesh los puestos del gobierno no es nada más ser un burócrata, es tener seguridad social, es tener una pensión, es tener ciertos privilegios. Por eso esos puestos en el gobierno son tan importantes. Esas burocracias, la verdad es que son de alguna forma eh, puestos o empleos bastante bien remunerados o al menos con una seguridad social que les permite vivir de una cierta forma holgada en un país tan complejo como Bangladesh, a diferencia de lo que es el sector privado. En ese sentido, los estudiantes están viendo que tal vez ya sea un exceso que incluso los nietos de estas personas tengan este privilegio. Y por ello se va a impugnar esta ley. Se impugna, llega a una corte superior en Dhaka, la capital de Bangladesh, y se va a echar abajo. Y se va a echar abajo porque se dice, no, o sea, 30% tal vez es demasiado, 5%, y va a haber porcentajes también para personas discapacitadas y mujeres, igualmente una reservación, una cuota en los puestos del gobierno y además en las instituciones de educación superior. Esto se ve todavía, digamos, más justo, por así decirlo, a los ojos de los estudiantes, pero Sheikh Hasina como heredera de este pasado y sobre todo por la carga histórica que tiene su papá, veía con muy malos ojos esto y no le gustó. Y en algún momento incluso este veredicto fue revocado, pero justamente este año, pese a todo, los estudiantes volvieron a salir y se volvió a refrendar que esta reserva de puestos en el gobierno fuera nada más del 5%. Sin embargo, estas protestas fueron bastante amplias. La verdad es que son manifestaciones de largo aliento, pero también un movimiento estudiantil que de hecho no se apagó, sino que surgió cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque la respuesta del gobierno fue bastante violenta. Hubo un número importante de muertos y justamente ese domingo cuando Sheikh Hasina, previamente que decide salirse del gobierno, justamente ya se tiene en números oficiales 100 muertos en las manifestaciones. Y eso justamente fue lo que empezó a llevar a los estudiantes a fortalecerse y sobre todo a no rendirse y a tener una gran, no podremos decir rencor, podremos decir una gran rabia en contra del gobierno, sobre todo porque además Sheikh Hasina hizo declaraciones diciendo que los estudiantes eran terroristas. Y ese es un punto de inflexión, porque también hay que decirlo, en varias de estas manifestaciones sí hubo conatos de violencia muy, muy palpables. Y obviamente, como ustedes saben, siempre puede haber otras personas u otras facciones que tomen ventaja de que hay importantes manifestaciones y quieran llevar sus agendas a través de medios más violentos. Ese fue el problema. La respuesta del gobierno y sobre todo la respuesta tan violenta hacia las manifestaciones de represión y las declaraciones de la primera ministra Hasina llevaron justamente a este número de muertos y por ende a que después de ese domingo Sheikh Hasina decidiera abandonar el país. Y abandonarlo es tener que hablar con la milicia y la milicia decirle, sabe que primera ministra, se tienen algunas versiones de que la milicia le dijo, usted decide porque la verdad es que la situación se está poniendo muy, muy, muy delicada. Sheikh Hasina decide, bueno, ella tenía pensado dar un discurso de despedida, no le dio tiempo. Los eventos fueron tan rápidos que ella toma el lunes un helicóptero que la lleva a una base militar en India y a pedirle al gobierno indio que por favor le dé ayuda. Hay que decirlo que esto no es nuevo. Sheikh Hasina conoce bien India por una razón. Cuando su padre fue asesinado en ese golpe de Estado en el 75, justamente donde ella no nada más vio que mataran a su padre, sino también a una gran cantidad de sus familiares. Por ello mismo ella se refugia en India. Igualmente su hija vive en India. Entonces, su hermana también tiene la nacionalidad india. Y en ese sentido, lo que podemos justamente ver es que era como muy natural que ella se fuera a India a tratar de refugiarse. Digamos, era lo más lógico.
Lo que sucede después y lo que viene es que justamente el Partido Nacionalista Bangladeshi, que había propugnado porque se cambiara el gobierno, pero además había demandado nuevas elecciones porque las que se tuvo a principios de este año se decía que habían sido fraudulentas y había estado en pasadas elecciones recalcando que hubo un fraude. Deciden los militares, justamente porque se quedan ellos a la cabeza, tomar en cuenta a los partidos políticos, uno de ellos este Partido Nacionalista Hindú, perdón, Partido Nacionalista Bangladeshi, otro que es el Jamaat-e-Islami, que es un partido más bien islamista, que había sido proscripto, y a los líderes estudiantiles. Junto con ellos es que va a tratar de decidir cómo establecer un gobierno de transición que llame además a nuevas elecciones. Por ello, justamente se llama a Mohamed Yunus, este personaje que ya ganó el Premio Nobel de la Paz. Es una persona que es más bien de la sociedad civil y es una persona que tiene calidad moral, por así decirlo, para ser parte de un gobierno de transición, porque también la política bangladesí se caracteriza en gran medida por la corrupción. Incluso, y esto a mí me sorprende mucho, hay que decirlo, no nada más se trata de la primera ministra. La Suprema Corte de Justicia, el presidente y los ministros que la componían también renuncian. Igualmente porque después de que se va Sheikh Hasina, los estudiantes se van a manifestar frente a la Suprema Corte, porque se ve a la Suprema Corte como un títere de Sheikh Hasina. Hoy en día incluso ya se han fincado cargos contra Sheikh Hasina y varios de sus subordinados, son 33 cargos y la mayoría son precisamente por las muertes de estudiantes. Esto nos deja ver que hay dos cosas. Ya tenemos una cabeza del gobierno interino que podemos decir que va a intentar poner el país más o menos en calma y después llamar a elecciones. Y lo que sí es definitivamente una realidad es que Sheikh Hasina no va a poder regresar nunca a Bangladesh. Se ha dicho que ella quiere refugiarse en el Reino Unido, pero si quiere hacerlo tiene que esperar porque no puede llegar al Reino Unido y luego pedir asilo. Tiene que pedirlo fuera del Reino Unido. Igualmente, otra de las cuestiones es que las autoridades actuales en Bangladesh están pidiendo la extradición a India de Sheikh Hasina. Evidentemente es muy posible que India no lo haga, nunca lo ha hecho, cuando digamos de este tipo de ayuda nunca llega a establecer o a completar extradiciones, pero lo que sí podemos ver es que va a ser un punto de tensión. Y es un poco extraño para India porque se ha criticado dentro del país que los servicios de inteligencia no vieron este problema. Sheikh Hasina se dice y las autoridades bangladesíes digamos que minimizaron la importancia de las manifestaciones estudiantiles y por otro lado, esto pone en una situación muy difícil a India porque justamente hace 2 meses más o menos, Sheikh Hasina había estado de visita oficial en India. Si ustedes pasaban por la avenida más importante de India, que es Lajpat, sí, Lajpat, no, Lajpat Nagar no, Jampat, por la avenida Champat, ustedes venían un chorro de propaganda acerca de la primera ministra de Bangladesh y el primer ministro indio. El edificio de la embajada en Delhi es enorme, es casi una manzana, y estaba lleno y decorado y demás. La visita de Sheikh Hasina había sido un punto importante porque era el primer líder extranjero que recibía el primer ministro indio después de las elecciones de este año. Y que pasara esto en Bangladesh, digamos que pone en una situación difícil a India, va a tener que establecerse una gran estrategia diplomática para volver a tener buenas relaciones con Bangladesh, porque además hay que decirlo, territorialmente Bangladesh está fuera de India, pero el territorio indio prácticamente rodea a Bangladesh en su parte sobre todo del noreste. Y en ese sentido, sí le interesa a India tener un país o un vecino estable y con el que pueda establecer intercambios comerciales y políticos de gran envergadura. Esta crisis obviamente le afecta y el no haberla visto, o al menos tener indicios de que podía pasar algo así, es un punto muy importante en las fallas que se pudieran estar dando en los servicios de inteligencia indios o la minimización de este tipo de movimientos que se dan en Asia del Sur. Ya incluso también se ha visto movimientos parecidos en el Sri Lanka, igualmente en Nepal.
lo que sucede o la crisis política que sucedió hace algunos años en las Islas Maldivas y por ello mismo llama la atención ahora lo que pasa en Bangladesh. Evidentemente, lo que esperamos es que puedan establecerse las elecciones y es, creo yo, muy probable que gane el Partido Nacionalista Bangladeshi porque la Liga Awami no se ve en el corto plazo que pueda tener un regreso y que le dé la fortaleza, obtener la fortaleza como para poder formar un nuevo gobierno. Ya lo veremos y el tiempo nos lo dirá, pero esperemos que al menos la situación de violencia se calme en Bangladesh. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.